cuáles son los prerequisitos de mi plan escalable que debo tomar hoy día y hacerme responsable porque el futuro que yo quiero lo empiezo a escribir hoy. Porque mal que mal estamos 8 horas diarias en una organización, incluso mucho más. Y eso es un tercio de tu día. Enfrentar el futuro que yo visualizo llegó mucho antes de lo que nosotros nos hemos dado cuenta. Deberíamos empezar a trabajar en encontrar una o dos o tres fuentes de ingresos diferenciadas. Por lo tanto, hay veces que yo creo que es necesario sentarnos a pensar qué tan auténticos somos. Está comenzando un nuevo podcast de TGLI dirigido a ti, líder de equipos, líder organizacional, emprendedor y hoy con una gran invitada. Tenemos con nosotros a Carmen Luz Morales, más conocida como Lula, ingeniero comercial, magíster en marketing y MBA, con experiencia en neurocoaching y gestión ágil, destacada influencer en recursos humanos, docente en los programas de MBA en Chile y Argentina y actualmente CEO de Way Up, autora del libro Código Abierto, que tuvo la gentileza de traerme de regalo. Qué maravilla. Falta ahí autografiarlo después. Muy bienvenida, Lula, a este espacio. Oye, muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes. La verdad es que me encanta, sigo el podcast, entonces de verdad que es un tremendo regalo estar aquí hoy. Muchas gracias a ti. Y además de esta tremenda y amplia presentación que hago de ti, cuéntanos, ¿cuál es tu foco de atención hoy? ¿En qué estás enfocada? ¿Qué estás atendiendo? ¿Qué estás desarrollando? Me comentaste, y no lo dije antes, speaker también. Recientemente te escuché ahí en el encuentro del HR Day. Así que cuéntanos más de ti hoy. Bueno, la verdad es que tengo facetas variadas. Dale. Una parte de mí es directora ejecutiva de WayUp, donde Ujú. trabajamos programas de outplacement y nos preocupamos mucho de apoyar a las personas que están buscando oportunidades laborales después de haber sido desvinculados de una organización. También tengo una vocación de ayuda social, donde estoy en Juntos por la Reinserción, en el directorio de esta organización que conglomera diferentes entidades o fundaciones que ayudan a las personas que también están buscando trabajo, pero que Ok. fueron privados de libertad por haber cometido algún delito. Desde ahí también tengo una línea de carteras que apoya, porque están hechas de personas privadas de libertad, para ayudarlos realmente a encontrar el trabajo, lo que es el trabajo a mí me enamora. Y también hoy día estoy como autora de Código Abierto y muy contenta haciendo charlas, empresas que me están pidiendo para poder renovar al equipo o por lo menos dar una mirada mucho más fresca a Ujú. las organizaciones y así poder entregar todos esos contenidos, recibirlos y permitir que los mismos ejecutivos sepan hacia dónde pueden ir dirigiendo su carrera o cómo pueden ir aportando a las organizaciones. Así que desde ahí yo creo que tengo harto sombrero, pero muy contenta de poder ir acompañando a las personas. Lo que me llama hoy, yo creo, en una palabra, es ayudar a construir nuevas propuestas de valor tanto para empresas y para personas que les permitan enfrentar el futuro que yo visualizo. Llegó mucho antes de lo que nosotros nos hemos dado cuenta. Qué genial. Y este foco en las personas, principalmente cuando están en esta situación tan delicada de perder el trabajo, ¿no? Cuéntanos un poquito más de qué se hace ahí, cómo se acompaña. El concepto de outplacement es muy conocido para nosotros que estamos más en el medio, diría yo, de recursos humanos, desarrollo organizacional. Sin embargo, para el común de las personas tal vez no. Y también percibo que hay mucho temor muchas veces de lo que he escuchado yo de personas de perder su trabajo e incluso no cambiarse de trabajo porque tienen temor a dar a ese paso. Cuéntanos más sobre el outplacement, por favor. La verdad es que todas las personas que están en este minuto en búsqueda laboral van a encontrar una nueva ocupación, pero Ujú. también es verdad que la van a volver a perder. El tiempo promedio de una persona en una organización hoy día es entre 3 y 4 años. Por lo tanto, aprender hoy día a manejar nuestra propia empleabilidad es una de las principales habilidades que se requieren como profesionales hoy día estén insertas en nuestro día a día. Ujú. Tenemos que trabajar sobre qué es lo que queremos hacer, cuáles son las brechas de competencias que tenemos. También tenemos que ser capaces de entender cómo direccionar nuestra carrera de una forma 100% intencionada.
Y hoy día el outplacement en sí ocurre, o los programas, las organizaciones nos compran programas para poder acompañar a las personas que salieron de una organización a reconstruir esta nueva propuesta de valor, Ujú. mirar sus brechas, fortalezas, oportunidades y hacer un plan de trabajo dirigido para poder alcanzar estas nuevas oportunidades laborales. Pero la gig economy hoy día supone que no solamente tenemos que encontrar una oportunidad laboral para poder tener un trabajo similar al que teníamos, deberíamos empezar a trabajar en encontrar una o dos o tres fuentes de ingresos diferenciadas. Ujú. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, para un estudio del 2023 de Upwork, decía que el Ya. 24% trabajaba en gig economy, que quiere decir, si bien estaban en una empresa, también tenían otras fuentes de ingresos, como que sean profesores, freelancers, entre otros. Y ese número subió el 2024, ya por estatista, por número, a un 40%. Ya. Entonces las organizaciones hoy tienen que aprender a poder flexibilizar y entregar oportunidades y propuestas de valor también para que los profesionales puedan tener más de una fuente de ingresos y empezar a diversificarnos. Y eso ya va a ser una tendencia y creo que es eso lo principal y fundamental que me gusta enseñar dentro de nuestro programa, que las personas sepan no solamente encontrar una fuente de ingresos, sino más alternativas y entrar en diversidad total variable de empresas que los podrían contratar como trabajos fraccionales, por ejemplo, para que en sí puedan tener una diversificación mayor del riesgo. Ahora, entendiendo que esto es principalmente para preparar a personas a que se reinserten en el mundo laboral, nosotros también trabajamos mucho con los emprendedores. ¿Desde ahí algunas habilidades que tú consideres que son transversales, tanto si quieres emprender y no volver a emplearte o también para estar empleado actualmente? Sí, yo creo que fundamental, tanto en cualquiera de los dos ámbitos que elijas, o si incluso eliges los dos, Ujú. porque la gig no Sí, te es lo que permitiría tener los decías. dos, creo que es fundamental primero el trabajo de tu marca personal. El saber diferenciar cuál es tu personalidad digital, tu marca personal y en sí cuál es específicamente ese atributo que le vas a entregar al mundo, cuál es tu territorio de marca, entre otros espacios. También creo que es fundamental aprender a trabajar el networking, no solamente cuando Buen estás en punto. búsqueda laboral, sino también cuando estás dentro de una organización, porque te abre la mente de trabajar o conocer otros perfiles y que te cuenten en qué están, qué es lo que están haciendo, cuáles son las tendencias y movimientos que existen en las diferentes industrias o áreas, y de esa manera ir complementando la propuesta de valor total, entendiendo qué es lo que está pasando en el mundo. El networking en sí yo creo que es una de las ventajas competitivas que pueden tener las personas. También el modelo de pensamiento escalable, por Ujú. ejemplo, el construir todo desde una perspectiva de que pueda ser pensado exponencialmente, creo que también es una competencia necesaria. Si voy a encontrar una solución, que sea una solución que podría resolver la necesidad futura. Y desde ahí buscar soluciones estándares para ir construyendo cimientos y bases. Yo creo que el pensamiento escalable también es sin duda una de las principales habilidades que se requieren para el futuro. Genial. Y desde ahí, ¿cómo responden los líderes cuando pasan, principalmente cuando líderes, me refiero a líderes formales con cargos de jefatura, cuando pasan por ese proceso? ¿Cómo los ves tú actualmente en las organizaciones con esa disposición a repensar las cosas o cuestionar sus pensamientos o tener la apertura a aprender cosas que muchas veces incluso son no tan fáciles para la generación en la cual se encuentran, sobre todo desde el punto de vista tecnológico? ¿Cómo responden a eso? Yo creo que hay hoy día una sobresaturación de información para todos los perfiles con respecto a lo que tenemos que aprender. Ok. Y eso juega de alguna manera un rol de ponernos a todos en un hiperalerta y que quizás no sabemos por dónde partir, por Mm. dónde comenzar o si hacer el esfuerzo o no. Si yo tuviera que decir algo, yo creo que hay que entrenar a las personas sobre cómo aprender. Ok. Aprender a aprender y cuál es tu forma de aprender, que seguramente la tuya puede ser totalmente diferente a la Mm. mía, es una ventaja competitiva. Mi forma de aprender, por ejemplo, es muy sistémica y visual. Y también necesito ciertas herramientas como predisposición musical en el cerebro para poder ir adquiriendo mayores aprendizajes. También aprendo mucho de otros, mirando videos o podcasts como este. Y me encanta porque la verdad es que tengo la posibilidad de buscar esos espacios. Yo creo que hay muchas oportunidades para poder encontrar tu propia forma de aprendizaje.
De hecho, creo que lo más relevante es que la gente sí quiere aprender, pero muchas veces es paralizada por el cómo. Mm. Y eso tiene que ver principalmente con barreras autolimitantes. Un gran porcentaje de los profesionales que están hoy en el mundo laboral fueron afectos a modelos de aprendizaje donde había un profesor que les decía qué era lo que iba a pasar, cuáles son las tendencias, era muy cognitiva la clase y seguramente tenían que memorizar mucho. Lo clásico, ¿no? ¿Qué es lo que vivimos? Mm. ¿Sí? Pero esa forma de aprendizaje no es para todos. Hay personas que son mucho más experienciales. Recuerdo el caso, por ejemplo, de Marcela, que lo relato en el libro, que estaba postulando diferentes posibilidades laborales, pero no cumplía ciertos requisitos. Y yo le Mm. dije, bueno, entonces tenemos que desarrollarlo y tenemos que aprender a ver cómo se utilizan estas herramientas. No, me dijo, yo no quiero aprender, aprender no es para mí, no, yo no quiero estudiar ni un día más. Y cuando empecé a tratar de entender desde dónde venía esa barrera de predisposición al aprendizaje, por qué tenía esa predisposición y tuvo malas experiencias de educación. Porque en algún minuto le dijeron que la forma de aprendizaje tenía que ser todos sentados en una hilera ante un profesor y lamentablemente ella era muy neurodiversa, seguramente tenía que estar haciendo y aprendía mucho más explicándole a otros. Pero en ese minuto no existían formas de aprendizaje diferentes, entonces se quedó con el paradigma de que ella no era buena para aprender. Hoy día existen tantos formatos para aprender, que está YouTube, están los podcasts, puedes aprender de un otro. Entonces, creo que hay que encontrar primero qué es lo que te resuena para aprender y desde ahí encontrar la motivación y la voluntad. La voluntad, yo creo, que es una de las principales habilidades para el futuro. El talento no es nada sin voluntad. Totalmente. Y desde ahí hay un gran enemigo del aprendizaje que al menos a mí me ha tocado ver cuando he trabajado con las organizaciones, que tiene que ver con el ego. Porque cuando te toca un ejecutivo o un trabajador que lleva 20, 25, 30 años en su rubro y dice, oye, pero y yo sé mucho de esto, ¿qué más tengo que aprender? ¿No? Se paran en esa postura desde todo lo que saben. Y ahí los termino conectando con esa frase de John Wooden, gran entrenador del básquetbol, que dice, todo lo que cuenta es lo que aprendes después de lo que ya sabes. Y a veces es difícil que se paren en esa postura. ¿Te ha tocado algún caso así que esté cerrado a aprender algo porque cree que todo lo que sabe ya es suficiente? Sí, o sea, yo creo que hay resistencias, hay dos tipos de resistencias al cambio o Dale. a la mejora. Ajá. Uno es resistencia al qué y otro es la resistencia al cómo. La Buenísima resistencia distinción. al qué tiene que ver con que simplemente no creo que sea necesario aprender algo nuevo. Mm. Y desde ahí, seguramente, la fórmula que le sirvió durante el periodo de tiempo que ha tenido trayectorias y logros, hoy día no lo desafía porque están en un statu quo. Pero si lleváramos a esa persona a un escenario simulado ¿y qué pasaría en el mismo cargo que estás desarrollando en otra industria? ¿Qué requerirías? Es mucho más fácil que pueda entender su brecha. Mm. Y el segundo tipo de resistencia es al cómo, que es no sé cómo aprenderlo, no tengo el tiempo para estudiar o matricularme en un MBA, o no tengo tiempo para aprender una habilidad en particular porque no sé cuáles son. Entonces, yo creo que los antídotos para ambos es completamente diferente, pero hay que entender el origen específico de cuáles son las resistencias que puedan tener. Y esto no solamente para el aprendizaje, el tipo de resistencias también está cuando quiero implementar una aplicación nueva en una organización, etcétera. Qué bonito cómo lo planteas, porque finalmente escucho ahí el coaching presente todo el rato, ¿no? Ir al origen, ir a la fuente, descubrir, indagar, para desde ahí poder presentarle nuevas posibilidades. Entiendo que dentro de tu consultora también, y a propósito que hablaste de cambio, se enfocan en alguna medida a acompañar cambios culturales o a implementar un cambio cultural. ¿Cómo se da eso? Ya que yo diría que uno de los grandes desafíos que tenemos como país en distintos niveles, en distintas escalas, el cambiar una cultura. ¿Cómo se cambia la cultura? Yo creo que principalmente yo ya no hablo mucho de cambio como cambio. Me gusta Ok, más hablar de evolución. dale. Principalmente porque siento que sin perder la esencia podemos ir incorporando nuevas miradas y estar trabajando fundamentalmente dentro de los equipos. Ujú. Lo principal yo creo que es partir porque el primer eje de evolución es personal.
Pero también entiendo que hay muchas herencias. Por ejemplo, en las organizaciones a veces nos encontramos que cuesta un poco que las personas tengan ese espacio de decir, yo llevo este proyecto al final, o el end-to-end, o el accountability. Y eso principalmente podemos mirar y decir, bueno, aquí hay un tema de un hay que hacer algo, pero nadie lo toma. ¿Por qué Mm, ocurre eso? Y seguramente si uno empieza a indagar, históricamente te encuentras con algún líder que haya sido un poco más directivo o alguien de ese tipo de liderazgo que en algún minuto vino y buscaba culpables con la cultura de la horca. ¿Quién fue? ¿Quién se equivocó? Más que buscar las soluciones. Y esa memética, lamentablemente, aunque el líder haya salido, si ese líder generó ese miedo, se va transmitiendo. Por mucho que haya pasado 4 años atrás mm. y que la cultura en sí haya cambiado a ese liderazgo y que se hayan cambiado algunas personas, también se va transmitiendo esa forma de hacer las cosas. Y ese way of working hay que trabajarlo. Y para poder trabajarlo implica definir no solamente la estrategia. Cuando yo parto de un acompañamiento directivo, lo primero que pido es la estrategia organizacional. Ujú. Y desde ahí creo más, la palabra alineamiento tampoco la uso, porque el Ok. alineamiento es decirle a alguien qué hacer, cómo hacerlo, y después yo lo hago responsable del resultado, que es como una línea. Yo creo en la sintonización organizacional, donde realmente te voy contando por qué como líder quiero que lleguemos a tomar ciertas directrices, ciertos proyectos, por qué es relevante y cuál es tu rol específicamente aquí. Hacer la transferencia de criterios, por ejemplo. ¿Por qué tomé esta decisión? Y contextualizar. Y eso Ujú. implica otra forma de transmitir el ADN cultural y trabajar la retrospectiva también. ¿Por qué estamos haciendo bien como equipo, qué no? Al margen de los resultados, no solamente mirar las reuniones de resultados u objetivos para saber si logramos o no el 20% más, el 20% menos, sino también el saber si dentro del equipo hubo un free rider o hubo una sobresaturación para un perfil en particular. Entonces creo que es súper necesario tener las conversaciones, mirar la herencia del storytelling pasado, entender cuáles son esos vínculos de confianza que en algún minuto se perdieron y cómo buscar medidas de mitigación para reconstruirlos y desde ahí generar un storytelling, un relato de visión que haga que la gente realmente se involucre con lo que queremos hacer como organización. Y cuando yo soy capaz de encontrar en ti ese hilo que puedo tirar y que realmente te va a motivar, soy capaz de encender en ti la voluntad, es mucho más fácil que puedas movilizar todo tu equipo, yo a ti, y en sí sintonizar a la organización completa. Tremendo desafío, ¿cierto? Encontrar ese hilo, como dices tú, requiere muchísima habilidad de parte de los líderes, ¿no? Sí, es importante encontrar ese hilo conductor Mm, conociendo a las personas. Muchas veces simplemente veo cuando hago shadowing, miro al líder y de repente le dicen, vamos a hacer A, B, C, D. Y en la reunión no hubo un espacio de cómo llegaron esta semana, cómo mm. están, o eh, hacer el check-in semanal. Yo con mi Sí. equipo siempre hago un check-in semanal y les pregunto cómo están, para entender qué les pasó el fin de semana, cómo están de una semana a otra, para entender con quién sí puedo contar esa semana, con quién no. Porque es relevante saber cómo están. Les pregunto por sus hijos, sé cómo se llaman. Y a veces yo le pregunto a los líderes cómo se llaman los hijos de sus colaboradores. Y no tienen sintonía, no saben. En Mm. el fondo están ahí y ven al equipo simplemente para cumplir números, no para entenderse como un ser integral. Y las personas que trabajan con nosotros son seres integrales, que tienen familias, que tienen prioridades, que tienen intereses y además tienen tareas y objetivos que están asociados a la organización y somos capaces de mover a las personas como tales, va a ser mucho más evidente que seamos capaces de contagiar ese mismo propósito. Porque trabajamos con personas, no con máquinas. Es genial, cuando te hablas del check-in, esa es una de las prácticas que los equipos que trabajamos después dicen que replican muchísimo y a veces pueden pensar o puede haber el juicio de que el check-in les va a quitar tiempo de una jornada laboral, pero son a veces pocos minutos, pero que te permiten descubrir un montón de cosas que te van a permitir navegar de manera más conectada con esa persona, sintonizada con ella. De hecho, los feedback ocupamos mucho el check-in como una etapa fundamental. Y si alguno de los dos, incluso el que va a retroalimentar el otro, se da cuenta que no está en una emocionalidad óptima, le recomendamos todo el rato recalendarizar ese feedback, porque no es el momento de hacerlo. Hay algo que no está bien ahí, más aún si fue declarado en el caso de que no se logre percibir.
Y te debe pasar que convencer que el tiempo del check-in es totalmente necesario porque es una inversión. Mm. A veces es difícil conversar, y sobre todo convencer a este perfil, por ejemplo, comercial, que va a 1000 por hora y que en el fondo derriba los obstáculos, y que te escribe, te mandé un mail y a los 5 minutos se para al lado tuyo y te dice, ¿lo viste? Todavía no lo he visto. Ese perfil seguramente va a tardar Mm. mucho más en poder aceptar que el check-in es una inversión de tiempo, pero yo recomiendo 100% el poder entender cómo están las personas toda la semana para poder definir si efectivamente estoy con una calidad de equipo óptima para poder enfrentar los desafíos de ese periodo. Y lo bueno es que son habilidades o procesos de atención, de tiempo que podemos destinar que se entrenan. Y te lo comento de lo que me pasa a mí, porque cuando tú dices el mail y luego hacer esa conexión si lo había leído, me acuerdo mucho de mí en mi versión natural y no en la versión adaptada, porque yo soy full resolutivo, ir al logro, ir al resultado, y mi conexión original con el coaching viene de ahí. Mi jefe me dijo en algún momento, oye, cuando estaba yo en la línea, ¿no? Me dice, sería bueno que fueras a estudiar algo relacionado al liderazgo y coaching para que puedas seguir trabajando de buena manera con el equipo. Y ahí me cambió el mundo, abrió mi mente el poder conectarme con este universo ya hace más de 10 años atrás, que es lo que estás hablando tú en definitiva, ¿no? Es más allá de tu personalidad, adaptarte, darte cuenta de que hay otras formas de hacer las cosas y que son tan o más efectivas que simplemente orientarse al resultado. Y no solamente las formas, sino que existen diferentes perfiles. Mm. Por ejemplo, está ese perfil que te escribe el lunes de la mañana, necesito que me mandes este informe, y alguien le contesta, hola, ¿cómo estás? Porque estaba tan orientado a los resultados que olvidó saludar. Eso está muy bien, ese perfil, pero es necesario sociabilizarlo. Mm. Esa persona seguramente con situaciones de estrés va a olvidar saludar, pero es muy necesario para poder sacar adelante los proyectos. Por otro lado, están aquellos que son mucho más sociales y que en el fondo generan una cohesión del equipo Mm. y que pueden leer, por ejemplo, en una reunión y decir, ¿te diste cuenta que Juan en la reunión no habló? Seguramente el primer perfil o tú, ves que es el perfil mucho más orientado a los resultados, no lo va a notar, pero alguien que tiene un enfoque mucho más directo a las personas puede decir, Juan no habló, seguramente algo le pasa. Y eso no lo va a notar el 100% de las personas. Entonces, armar equipos que sean bien distribuidos, como hay otros que, por ejemplo, siempre son súper sociales, conectan, están en proyectos totalmente buscando oportunidades, ellos no van a ser los mejores para el seguimiento, Mm. porque se van a entusiasmar con diferentes proyectos. Y desde ahí las diferentes personalidades y las diferentes formas y roles de equipo van a permitir que en sí entregar una mejor versión. Y todos los equipos necesitan ser complementados. Entonces no hay personas buenas ni malas, no hay roles buenos ni malos, lo que hay es roles que necesitan complementarse con alguien más para sacar lo mejor de sí mismos. Y por eso trabajar sistémicamente es la solución. Formar un buen equipo de trabajo. Sí. Genial. Y entre tus estudios, tu formación, tu expertise, aparece el marketing, ¿no? Hoy día tremendamente importante. ¿Qué nos podrías contar sobre el marketing? Principalmente pensando en emprendimiento. Tú hablaste de marca personal, también eso, tanto para los que están dentro de una organización como también para los que están de manera independiente. ¿Qué es importante hoy día saber? ¿Qué es importante hoy día considerar del marketing? Que entiendo que también ha evolucionado de una manera brutal. Yo voy siguiendo, leyendo, pero veo que hay uno y otro y muchas formas también hoy día de poder posicionarse, sobre todo de manera digital. Te escuchamos. O sea, yo creo que es fundamental entender que el marketing ha ido evolucionando. Kotlin, por ejemplo, muestra el marketing 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. Y yo creo que una de las cosas más relevantes es poder entender que el consumidor hoy premia y castiga a la empresa con el consumo de acuerdo a si se siente o no representado con los valores corporativos. Hoy, Ujú. cuando más que nunca, el estilo de comunicación de una empresa debe resonar con los valores que tienen las personas. Y desde ahí la misma marca personal de nosotros o cuando estamos generando un espacio de construcción de nuestras empresas, tiene que ir en coherencia lo que somos como personas en relación a lo que va a entregar nuestra empresa como propuesta de valor al mundo. A mí te podría decir que una de las cosas que más me llama la atención dentro de la construcción de marcas, tanto personales o de empresas, es que las personas sienten mucho pudor por decir quién son o por entender cuáles son sus propios territorios, dónde van a estar, o poder construir y entendiendo el mundo, porque creen que el valor quizás no es tan transmisible. Pero las personas tienen
en sí, una propuesta de valor interna, lo que hay que hacer es simplemente trabajar sobre sí mismo. Y Ujú. cuando les pido yo, cuando estamos construyendo marca personal, que trabajen sobre su propio valor, generalmente procrastinan. Pero si tú les pides a ellos, cuando están trabajando en una organización, que efectivamente hagan un plan para presentar a un directorio, sí se pueden quedar hasta las 2 de la mañana sin ningún problema. Totalmente. ¿Por qué cuando se trata de trabajar sobre sí mismos, efectivamente pueden procrastinar? Yo los invito a todos a hacer un plan de marca, efectivamente trabajar cuáles son sus atributos, cuáles van a ser los territorios donde se van a mover. También trabajar principalmente sobre cuáles son las líneas, tonos y estilos que quieren gestionar para poder entregar el mensaje y apoderarse de un mensaje. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuál es la causa? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué es lo que realmente es para ti relevante y te quieres que te identifique para dejar como legado al mundo? Sea la empresa que sea, si estás emprendiendo, vas a necesitar trabajar tu marca personal, que va a ser independiente de la empresa, si bien va a traccionar ese deslinde, por supuesto, de seguidores y de audiencia, Ujú. pero tu marca personal en sí es una nueva habilidad que tienes que desarrollar, saber comunicar quién eres y dónde quieres estar. Y eso es intencionado. Cuando tú hablas de las grandes organizaciones y de poder conectar con los valores, lo que he visto es una gran falencia en el marketing interno, le digo yo, versus el marketing externo. Hacia afuera nos enfocamos de hacer todas las campañas necesarias para nuestros clientes, pero el cliente interno, el colaborador, saber lo que necesita saber sobre la organización y esa invitación a poder ir juntos por un propósito compartido, lo veo como una gran falencia. ¿Qué pueden hacer hoy día las organizaciones para comunicar mejor internamente lo que están proponiendo? ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es el viaje que se va a hacer finalmente? Yo creo que hay dos aristas ahí. Ujú. Primero es la sintonización organizacional estratégica, que es que todos entiendan hacia dónde va la organización y seamos capaces de transmitir el sentido, el para qué estamos acá. No el te digo qué hacer, cómo hacerlo, sino más bien quiero que me acompañes en esta construcción y entendamos lo mismo por los conceptos que estamos transmitiendo dentro de la estrategia organizacional y por los valores para que realmente se vivan. Ujú. Y lo segundo es el employer branding, que es la marca empleadora, que es trabajar directamente, que es lo que hace que tu empresa o tu propuesta organizacional sea lo suficientemente atractiva para que tus colaboradores se quieran quedar. Entonces, es súper necesario que esas dos aristas estén en coherencia. Lo que yo quiero que hagamos juntos versus lo que yo te entrego para que vivamos en este espacio en conjunto. Desde ahí hay que entender cuáles son las necesidades también de los colaboradores y mirar que crezcamos en un ámbito de dualidad, no solamente que crezca la organización porque cumple los objetivos, sino también durante el periodo que esos colaboradores estén con nosotros, nosotros como empresa tenemos que tener un compromiso de crecimiento, de avance, de dejar un sello que haga que estos colaboradores se sientan orgullosos de haber estado en nuestra organización, sea el tiempo que dure. Cuando hablas de esa forma, me conecto mucho con un autor que escuché la otra vez, un speaker en un evento que estaba, que le hablaba de que cuando tenemos que hablar de retención de talento, ya estamos mal, partiendo por el concepto de retener. No debiéramos tener que retener a nadie, sino que la persona debiera estar lo suficientemente Fidelizado. enganchada, comprometida con la organización, con el proyecto, con el propósito, de tal forma que no exista esa necesidad de retención. Sí, la verdad es que la retención es como un modelo, un paradigma antiguo que Mm. pensamos que efectivamente las personas se iban a quedar. Hoy día ya las organizaciones son cada vez más conscientes de entender que la rotación es inevitable, pero que sí debemos invertir tiempo en poder fidelizar al talento. A un marido no se le retiene, digamos, se le fideliza, diga. Sí. Entonces es súper importante también que las organizaciones entiendan cuáles son los atributos de valor que pueden entregar para que la gente se quiera quedar y se sientan orgullosos de estar donde están. Porque mal que mal estamos 8 horas diarias en una organización, incluso mucho más, y eso es un tercio de tu día. Entonces ese espacio tenemos que ser capaces de poder sentir que lo estamos disfrutando y estamos creciendo también. Y es increíble cómo cuando tú les preguntas a los colaboradores realmente lo que valoran, principalmente el crecimiento y el desarrollo profesional está dentro de los top 3 primeros por sobre incluso la remuneración. Buenísimo.
Buenísimo que se enfoquen en eso, en crecer finalmente, porque eso es lo que motiva al ser humano. Y desde mi mirada, el crecimiento lleva desafío. Y es como paradójico, porque a veces las personas como que temen esos desafíos, pero al mismo tiempo quieren crecer. Y a veces darle ese pequeño empujoncito o ese pequeño tirón para que puedan avanzar es un tremendo game changer, creo yo. Sí, yo creo que el creo en ti, sobre todo cuando viene desde afuera y de alguien que tú valides, realmente es el empujón que muchos necesitan. Y por eso es muy relevante nosotros tener círculos de personas que en el fondo nos aporten constantemente y que nos desafíen constantemente para poder mirar otras oportunidades y mirar también nuevos proyectos. Entonces, el creo en ti es parte relevante de poder traccionar ese talento. Muchas veces esperamos que esa llave de valoración esté en los bolsillos de un tercero, pero tenemos que ser capaces también, no solamente de esperar el creo en ti, sino el creo en mí. Mm. Y yo creo que son dos caras de la misma moneda. Totalmente. Y el creo en ti, de veras, que desde mi mirada incluye la aceptación a que esa persona se puede equivocar y que dentro de un proceso de retroalimentación después vamos corrigiendo, vamos aprendiendo y vamos creciendo juntos. Pero no solamente el creo en ti mientras estés teniendo buenos resultados, que eso pasa mucho en el mundo deportivo, sobre todo que te comentaba adelante, y cuando ya no tienes buenos resultados ya dejé de creer. Y sino que sea, como dices tú, ese creer genuino en el otro y por supuesto en ti mismo y en el proceso que estás viviendo. Sí, son dos caras de la misma moneda y yo creo que no sé cuál de las dos podría ser más difícil de desarrollar, si el dejar esperar el creo en ti que venga de un tercero o simplemente mirar lo que he sido capaz. Nosotros por lo menos en los programas de outplacement siempre le pedimos a las personas que puedan mirar su propia trayectoria profesional, Ujú. entender cuáles son sus logros, cuáles son las habilidades que los llevaron a transformar alguna situación difícil en algún reto y acción y en algún resultado positivo. Y desde ahí poder mirar cuáles fueron las habilidades específicas que pusieron en práctica para poder resolver esa dificultad. Importantísimo. Y eso es gestionar el empoderamiento. Y desde ahí yo creo que empoderarnos es súper difícil, porque cuando uno levanta cuáles son los pensamientos rumiantes que tenemos, la mayoría los tenemos, pero a veces no los reconocemos. Y el miedo a veces susurra, no nos dice abiertamente, no lo hagas. Pero yo incluso al escribir el libro también tuve que avanzar a pesar de mí. Y es súper difícil, pero claro, no me voy a preguntar el resto de la vida qué hubiese pasado, sí, porque me atrevo a hacerlo, pero reconozco que también esos pensamientos rumiantes existen y que Totalmente. tengo que dejarlos de lado y avanzar a pesar de ellos. Absolutamente. Y mencionaste el libro, así que hablemos de tu libro. ¿Te parece? Ah, encantada. Tuve la fortuna de escuchar por qué código abierto en la charla que hiciste. Sin embargo, me encantaría que hicieras esa contextualización del título que tiene y luego vamos viendo los conceptos claves. ¿Te parece? Sí, principalmente código abierto es una metáfora. Tanto cuando un programador está desarrollando una solución tecnológica y la escribe en un código abierto, significa que después alguien puede venir, tomar ese código y reescribirlo, mejorarlo o readaptarlo. De la misma manera, pienso que nuestros cerebros también están escritos en un código y nosotros podemos aprender de otros y reprogramar nuestro propio cerebro para tener un mejor desempeño futuro, generar un mayor impacto o alcance y mejorar también nuestro propio desempeño. Entonces, desde ahí creo que esa metáfora es muy potente porque además da lugar a que las barreras autolimitantes podrían tener un nombre también en tecnología que se llaman bugs, que son cuando una programación específica no tiene el desempeño que se espera. Ujú. Y desde esa manera creo que tenemos que eliminar nuestros propios bugs. Y también podemos desarrollar nuevas habilidades que amplifican nuestra capacidad y a las cuales yo llamo APIs. Tal como una pieza de integración en tecnología, creo que las personas tenemos la posibilidad de desarrollar y amplificarnos a través de otros o habilidades nuestro propio desempeño. Qué bueno que hace esa conexión con lo tecnológico actualmente. A propósito de la mención así a startups todo el rato cuando vas contando. Y dentro del libro aparecen algunos conceptos que son como claves o llaman la atención. Hablas mucho del hardware y software, ¿no? Haciendo la distinción entre cerebro y mente y una mentalidad abierta y una mentalidad beta. Cuéntanos tú,
¿Qué es lo central, donde hay que ponerle atención? ¿Qué es lo que más puede servir hoy día para ponerlo en acción desde lo que escribiste? Yo creo que lo primero es entender que nuestro cerebro está en constante modificación. Y Ujú, cuando hablo de hardware, hablo específicamente de nuestro cerebro, nuestra capacidad instalada física, que puede irse moldeando, podemos ir desarrollando nuevas carreteras neuronales, nuevos hábitos, nuevas formas de hacer las cosas, y que eso simplemente es debido a la neuroplasticidad. Entonces, todos tenemos la posibilidad de ir creciendo y desarrollando nuevos aprendizajes y no estamos terminados, estamos en una versión de producto mínimo viable, tal como cuando desarrollamos una aplicación y se la entregamos al cliente para que la valide y decimos esta es nuestra versión beta. Del mismo modo, también somos una versión beta porque nos vamos a ir desarrollando hasta el último día de nuestras vidas. Y desde ahí aparece también un alcance específico sobre la mente, a lo que también denomino el software, que es principalmente la mentalidad de cómo abordamos nosotros los desafíos, cómo decodificamos si lo que tenemos al frente es un reto, un desafío, un juego o simplemente una dificultad que tengamos que sortear. Entonces, la mentalidad de crecimiento en sí, que es de Carol Dweck, a ujú. mí me dejó muchos niveles de aprendizaje, porque ella plantea que principalmente uno de los principales determinantes en la capacidad de aprendizaje es creer que podemos aprender. Ujú. Entonces, hoy día siento que tenemos todo, tanto la mentalidad que es el software y el hardware disponibles para poder ir construyendo esta nueva versión de nosotros mismos, pero implica darnos la responsabilidad del tiempo consciente para poder trabajar sobre nosotros, definir si quiero pasar de una situación A una situación B, cuáles son las herramientas que necesito, qué es lo que tengo que estudiar, qué es lo que necesito desarrollar, cuánto tiempo estoy dispuesto a invertir, quiero o no pagar ese costo y tomar una definición, una determinación. Y eso no va a ser un espacio fácil, ni tampoco va a ser simplemente un aprendizaje adquirido de un momento a otro. Implica trabajo, disciplina, perseverancia. Por eso digo que el talento no es nada sin la voluntad, porque la voluntad es lo que mueve y es capaz de sostener esa motivación ya por un plazo mucho más largo. Ahora, esa voluntad va a depender justamente y conectar todo lo anterior que estás diciendo tú con un propósito claro de qué es lo que quiero para mí, qué es lo que quiero para mi vida, profesionalmente, personalmente, y desde ahí empezar a hacer ese proceso de cambio del cual hablas. Sí, yo creo que es fundamental entender para dónde vas y hacer un diseño propio. ¿Cuál es tu diseño futuro? ¿Qué es lo que quieres? No tiene por qué parecerse el tuyo, el mío o el de tu compañero. Es definir diseñar intencionadamente lo que tú quieres para el futuro. Yo diseñé mi carrera. Yo sabía lo que quería hacer en el futuro. Sabía, a los 25 años tenía claro a qué edad iba a tener mi primera gerencia, mi subgerencia, una gerencia general, que después iba a hacer clases, que iba a estar en una universidad en el extranjero. Diseñé cada uno de los pasos y tomé decisiones. Y cada día, cada año, el día de mi cumpleaños, yo defino lo que voy a hacer, cuáles van a ser mis objetivos y también defino cuál va a ser mi propósito personal. Mm. Y establezco un balance. Y el balance en lo profesional y lo personal también declaro que es una guerra que se gana y se pierde todos los días. Hay días que soy mejor mamá, hay días que soy mejor profesional, hay días que soy mejor directiva de empresa, pero es una complementariedad. Lo importante es que sí hago intencionadamente una descripción de plan y con fecha y tiempo de hacia dónde quiero llegar, cuáles son los prerequisitos de mi plan escalable que debo tomar hoy día y hacerme responsable porque el futuro que yo quiero lo empiezo a escribir hoy. No es casualidad. Mm. Yo empecé a escribir mi futuro hace años y hoy día hacer todo lo que hago obedece a un plan que fue programado. Y si efectivamente existen desviaciones, sí las hay. Pero estoy feliz con las cosas y las oportunidades que se han dado en el camino, porque al saber hacia dónde voy, cuando se presenta una oportunidad, también tengo la capacidad de discernir si es una buena oportunidad o no, de acuerdo al lugar donde quiero llegar. Y de acuerdo a eso, enfoco mi energía, que hoy día creo que es el recurso más escaso, junto con el tiempo. Absolutamente. Y al escucharte, primero me llama mucho la atención, no es esa
Primero que lo que haces tú, yo le llamo PEP, planificación estratégica personal, que muy pocos destinan el tiempo, hacen una tremenda planificación de negocio, como dices tú, pero la personal como que queda postergada. Sí. Y me llamó mucho la atención que lo haces en la fecha de tu cumpleaños, porque por lo general las personas hacen eso cuando empieza un nuevo año, ¿no? Las pocas que hacen esa definición de metas y del plan que van a desarrollar. Así que me parece fantástico. Y me iba a decir algo, perdón. No, no, efectivamente lo hago el día de mi cumpleaños porque es un momento en el cual estoy muy dedicada, entre medio que uno está viendo a los invitados, tiene el tiempo, pero Sí. creo que es muy relevante para mí cada vez que estoy cumpliendo un año es que estoy cerrando ciclos y abriendo otros. Entonces Mm. tengo que definir qué hice bien y qué hice mal. Y creo que la capacidad de autoevaluarme viene inherente en ese momento en que efectivamente estoy viviendo un cambio de ciclo, que también es Mm. energético para mí. Entonces, el día de mi cumpleaños es personalizado y lo dedico mucho a trabajar sobre hacia dónde quiero ir, qué hice bien, qué hice mal. Pedir disculpas también si me equivoqué con alguien y mirar si es que hubo algo que me dejara inquieta durante ese año. También reconectarme con las personas que extrañé durante este año que no pude estar. Y son regalos personales que van de la mano con ir construyendo ese futuro. Qué genial, o sea, es casi una reflexión 360, no obedece solamente a lo que quieres lograr, sino que considera varios aspectos de lo que ocurrieron y desde una mirada holística de ti misma, de tu persona. Qué bonito. Sí, porque además se da el momento en que esas personas que quieres o que con quienes no has podido dedicar el tiempo, te van a llamar para tu cumpleaños. Entonces ese es el momento que puedes decir, no estuve, Mm. quiero estar, son personas que quiero, de repente una hija o un compañero de universidad, y decir, voy a dedicar más tiempo específicamente a esta llamada, o incluso el día de mi cumpleaños, yo los llamo para decir, quiero hablar contigo porque este día es importante para mí y de alguna manera quiero estar presente contigo y quiero que estés presente para mí. Qué lindo y qué único, ¿no? Llamar a alguien el día de tu cumpleaños para poder hacer esa declaración. Sí, Potente. también es proactividad, una forma proactiva de Sí, buscar ese cariño y ese afecto, dedicárselo a las personas que he extrañado. qué lindo. Me alegro mucho por ti, por esas personas que reciben ese llamado. Qué fortuna, ¿no? Ahora, volviendo acá, algo más que sea importante para ti destacar de tu libro. Entiendo que también abordas las habilidades que son necesarias para el futuro. ¿Estoy Sí, bien? sí, yo creo que hay muchísimas habilidades que pueden encontrar, son más de 18 y 6 principios específicos. El primero es el espacio de poder entender cómo me voy a autocuidar. Ujú. Y el autocuidado y la conciencia es primordial por sobre el piloto automático. El detenernos, por ejemplo, el día de tu cumpleaños, porque sí te vas a detener ese día, no vas a trabajar porque te va a llamar todo el día. El también entender hacia dónde voy, cuál es mi propósito, qué es lo que quiero hacer, qué me moviliza, simplemente cuáles son mis intereses o cuáles son los proyectos que dejé en el camino, que hoy día no tengo por qué dejar en el camino porque no puedo ir al supermercado a comprar vida. Entonces tengo que hacerme cargo de entender que esto es lo que yo quería y dedicarle tiempo. Es parte, por ejemplo, del primer principio, que es el autocuidado personal, espiritual, entender Ujú. lo que quiero hacer y tomar decisiones en consecuencia. Y eso busca coherencia también. El segundo principio, que creo que también es muy relevante, es hablar sobre sintonización organizacional por sobre el alineamiento. Y esto tiene como esto del principio ágil de lo que quiero privilegiar por sobre lo que ocurre. Ujú. Y acá la sintonización es crear líderes que sean capaces de generar una resonancia de lo que es la estrategia organizacional, por qué y para qué estamos donde estamos. También es capaces de visibilizar lo que ocurre y generar un storytelling que tire esa hebra de la que hablamos y Sí, genere la adhesión. También, por ejemplo, me interesa muchísimo dentro de los principios trabajar la colaboración por sobre la competencia. ok. Yo creo que uno de los principales amigos que tengo son competidores míos y eso me hace
profundamente feliz cuando aprendo de otros, porque realmente hay muchas personas que son mejores que yo en miles de temáticas, fui aprendiendo, vamos construyendo y, por ejemplo, se da mucho en el mundo de la consultoría, que a veces yo tengo un proyecto que es muy grande y llamo a otras personas a que trabajen y me acompañen y a veces a mí muchas consultoras me llaman y me dicen, Lula, te necesito para una charla específica o necesito tu libro porque se lo voy a entregar a otras personas y feliz también lo facilito y Fantástico. creo muchísimo en ese espacio de colaboración porque vamos construyendo juntos. Y aunque yo quisiera abordar todas las empresas Mm. al mismo tiempo, sería imposible. Entonces, el ir construyendo y decir, bueno, trabajo colaborativamente es algo que es real, que pasa, que he vivido, que he experimentado y la verdad es que ver a mismos competidores recomendándome o yo recomendar a mismas personas que podrían denominarse competidores, pero en verdad colaboran, es tremendamente gratificante y además le hace bien al mercado, al negocio, a las empresas y a la forma que queremos construir este país. Y tú sabes que, perdón interrumpirte ahí, pero lo conecto mucho con lo que pasó en los Juegos Olímpicos de Tokio cuando estábamos en plena pandemia. Existe un lema en los Juegos Olímpicos que es Sitius Altius Fortius, que viene desde la Grecia antigua, más alto, más fuerte, más rápido, y le agregaron ahora el juntos, dado todo lo que ocurrió en la pandemia. Entonces, ese es el nuevo lema olímpico y a qué obedece que independiente que tú eres mi competidor, ¿cierto? Tú eres mi adversario, no eres mi enemigo, porque a raíz de que tú tratas de superarme, yo también busco ser un Mejor. ser mejor. Entonces es el estímulo que necesito para volverme en un mejor ser humano. En una mejor Y versión. sí, De todas maneras, cuando tú miras a un competidor y lo admiras, y me pasa con muchos, y veo cómo han ido generando también sus propios crecimientos, aprendizaje, hay cosas que tú dices sin duda, de aquí yo tengo algo que aprender mm, y me va a enseñar y me encanta el saber cómo poder entender el mindset del otro, cómo poder incorporar ese mismo desafío permanente, ir construyendo una mejor propuesta de mí. Yo creo que mucho de lo que he ido construyendo tiene que ver con esas personas que admiro y que van dejando huella. Agradezco a todos los competidores porque te obligan a ser mejor. totalmente. Y esa mirada que permee, porque no es una mirada todavía tan asumida, por el contrario, creo yo que todavía, incluso dentro de las mismas organizaciones, ¿no? Mucho silo, mucho ocultar información. Todavía escucho speakers que dicen, oye, no te pienso mandar la presentación porque lo que está ahí es un trabajo mío, es confidencial casi. Entonces, creo que tenemos que hacer ese cambio de mindset a propósito de nuestra mente, ¿no? De nuestro cerebro y empezar a trabajar de una manera distinta, que fue la invitación también que hizo HRDI en la inauguración justamente antes que hablaras tú, de que nos Sí, colaboremos más. de que nos colaboremos más y veamos más. Yo creo que eso es tremendamente fundamental hoy día como parte de los cimientos de cualquier organización. Y bueno, el libro también habla de otros principios. Por ejemplo, también hablamos de la autenticidad por sobre la uniformidad. Y esto tiene que ver con la construcción de la marca personal, que en el fondo Ujú. sea específicamente de resonancia y con ese espacio auténtico de quién es cada uno, resistiendo la misma tentación de ser un algoritmo. Hoy día veo muchos posts, no sé si te pasa, que están hechos por algoritmos Mm. y que miramos y son todos parecidos o tienen mucho espacio de similitud. Y si nosotros todos estamos construyendo y recurrimos a la misma fuente sin establecer, por ejemplo, el pensamiento crítico, lo más probable es que al final el estilo de contenido y lo que hagamos va a ser muy similar. Por lo tanto, hay veces que yo creo que es necesario sentarnos a pensar qué tan auténticos somos. Y dentro del libro relato, por ejemplo, un espacio donde le pregunté a ChatGPT, todavía no sé muy bien por qué, pero lo pregunté y le dije, si pudieras darme un consejo sobre mi desarrollo de carrera, ¿qué me dirías? Y ChatGPT me contestó, si yo fuera tú, dejaría de abrir tantos mundos y posibilidades y me enfocaría en algunas cosas. Ujú. La reflexión de esto para mí fue, no sé en qué minuto ChatGPT pudo aprender tanto de mí, Mm. específicamente como para darme un consejo tan certero, que muchas veces lo recibí como, Lula, enfócate. Sin embargo, yo creo que mi mayor sello como marca es que estoy metida en muchas cosas. Y eso es lo que a mí me da felicidad. Mm. Desde ahí tengo la sensación que tengo dos alternativas, o ser lo que ChatGPT me pide,
qué es una persona enfocada o específicamente trabajar en un ámbito o simplemente ser quien soy. Así que termino específicamente ese espacio dándole las gracias a ChatGPT, diciéndole, agradezco tu estrategia, agradezco tu espacio de consejo, pero esta vez prefiero no perder mi esencia y seguir siendo quien soy. Me gusta abrir posibilidades porque dentro de mi rol de equipo, yo soy un investigador de recursos, que todo el tiempo estaba viendo qué están haciendo en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, acá para poder entender qué es lo que va a funcionar o no. Y creo que esa es mi ventaja competitiva. Entonces no quiero renunciar a eso simplemente porque un algoritmo me lo recomienda. Y es lo mismo que creo que es relevante que debemos tener la resistencia a ser un algoritmo. Sí, y eso ocurre cuando tenemos claridad, y lo dijiste muy bien, de qué te hace feliz. Y proteger eso y cuidar eso y enfocarse en eso. ¿Qué te hace feliz? Yo creo que pocas personas pueden contestarlo con tanta claridad. ¿Qué te hace feliz? Yo me di cuenta que cuando tenía que definir mi carrera, que parte de lo que a mí me hacía feliz es estar conectando con las personas, una conversación como la que tengo en este minuto contigo, cuando me llama por teléfono, quiero una reunión de red, o estar en un escenario, o estar construyendo proyectos por y para las personas. Entonces definí que efectivamente mi mejor propuesta laboral futura tendría que ver con estar expuesta a tener conversaciones y vivir por y para las personas. Y desde ahí definí qué era lo que quería hacer. Pero, y trabajar en consultoría, desarrollo o manejo, hacer un libro, entre otras cosas. Creo súper relevante preguntarnos qué nos hace felices. Hay personas que les encanta estudiar, hay personas que les encanta hacer análisis, hay personas que son más PowerPoint, otros son más Word, otros son más Excel, pero sea lo que sea, a algunos les gusta conectar, a algunos les gusta más el silencio, a algunos les gusta crear, sea lo que sea, todos tienen una ventaja competitiva y a veces nos quedamos con que nos pidieran que fuéramos otra cosa y sentimos que no somos lo suficientemente buenos. Yo creo que es súper importante identificar tu zona de talento y disponibilizarla y sociabilizarla para que tus líderes, tú y tu equipo sepan sacar lo mejor de ti. Lula, ha estado exquisita esta conversación. Hemos fluido, estado de flow todo el rato y el tiempo voló. Antes de terminar y despedirnos, algo que te gustaría enfatizar, que te gustaría comunicar, alguna última O sea, a mí me recomendación, invitación. encantaría dentro de todo que las personas pudiesen reprogramar sus cerebros hoy día, mirar cuáles son sus creencias limitantes, por lo menos hacerse las preguntas, ¿cuáles son los Claro. paradigmas hoy día que tengo pegado? ¿Cuáles son esas cosas que incorporé a una temprana infancia? Nosotros somos muy sensibles y muy sensitivos hasta los 4 años y en el fondo sí ahí nos desvivimos por específicamente la sensorialidad. Y a los 4 o 5 años ya empieza a aparecer la cognición. Y vamos aprendiendo de acuerdo al entorno. Y nos pasa que de acuerdo a eso vamos incorporando los mismos paradigmas de lo que aparece en nuestro entorno, lo que nos dicen que podemos hacer, lo que sí somos capaces, y establecemos ciertos paradigmas de tercero y los vamos incorporando en nuestra programación. Creo que las personas debiesen preguntarse cuáles son sus propios paradigmas. También esta invitación no es una reconfiguración solamente para poder aprender, también es una reconfiguración para volver a sentir. A veces vamos por un camino o un trayecto en el auto, simplemente mirando el paisaje, pero otra cosa muy distinta es abrir la puerta del auto, bajarnos y sentir el viento en la cara, sentir el olor de la hierba, por ejemplo, cuando vamos al sur Ujú. y de la madera mojada. Entonces, creo que no es lo mismo que te digan, pon los pies en el agua o el mar es simplemente agua salada, a realmente detenernos a mojar nuestros pies y sentir ese espacio. Entonces, yo creo que esta reconfiguración o esta invitación de código abierto Mm. es reprogramarnos para mirar no solamente lo que podemos aprender, lo que podríamos hacer mañana y reconfigurar ese futuro, sino también para entender este presente, cuáles son los teoremas que nos están rigiendo, los paradigmas que nos están rigiendo, aprender a revisarlos y simplemente decir esto ya no va más. Este hábito, esta creencia ya no me aporta, la debo dejar y reemplazar por una nueva. Qué tremenda invitación.
Lula, ¿dónde te ubican? ¿Dónde te siguen? Los que lograron conectar contigo, los que les llama la atención todo lo que tú compartiste, por favor, a esa cámara como te dijeron. Oye, Dale. carmeluzmorales.com si quieren comprar el libro Código Abierto, ahí está en la sección libros, o también wapp.latam.com si quieren conocer un poco más sobre Outplacement, entre otras cosas. También estoy en LinkedIn, en Instagram y en diversas plataformas. Mi nombre es Carmeluz Morales, me dicen Lula. Muchísimas gracias, Lula, por toda tu experiencia compartida en el día de hoy, todo tu conocimiento. No tengo ninguna duda que va a ser de gran valor a todos aquellos que nos escucharon, nos acompañaron y nos van a seguir acompañando. Muchas gracias por esta invitación, lo disfruté. Qué rico, de eso se trata. Gracias, Lula. Gracias a ti.